Bueno, el día de hoy vamos a explicarles, bueno, voy a explicarles acerca del funcionamiento de la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton básicamente nos describe el utilizar de- sí, el hecho de cómo se enfrían las cosas respecto a un ambiente con una temperatura fija de acuerdo al tiempo. La ley de Newton va con esta forma. Comienza siendo la derivada de la temperatura sobre la derivada del tiempo. La integral de eso es lo que nos interesa. Pasa a ser a través de simple sustitución. Este se pasa a este lado dividiendo y este multiplicando, por lo que se vuelve la derivada de la temperatura entre temperatura menos temperatura de ambiente, que es igual a esto. No lo puse aquí porque como que se me trabó raro el Word, pero básicamente estos dos son integrales. Entonces, a la hora de integrar todo esto, o sea, este lado y este lado, nos da como resultado esto. Vendría siendo el logaritmo natural de t menos ta igual a kt más c. ¿Por qué da logaritmo natural aquí? Porque ta es una constante, ya que la temperatura ambiente no cambia. Ya que la temperatura ambiente no cambia, esta sí tiene una derivada que es dt, entonces du entre u, porque esta es la derivada de esta. Y el resultado de eso es el logaritmo natural de u. Mientras que aquí simplemente al integrar la derivada de t se vuelve t y agregamos la constante. Entonces de este lado nos queda tal que así. Si pasamos logaritmo natural al otro lado, tenemos que pasarlo con el exponente del número de Euler y hacer que su exponente sea toda esta expresión. Entonces queda tal que así. De acuerdo a la ley de los exponentes, podemos ver el cómo se vuelve que, que e a la kt más c es igual a e a la kt por e a la c. Eso se acuerda a la ley de los exponentes. Entonces, e a la c, e es un número constante y c también es una constante, lo que indica que todo esto es una constante. Como todo esto es una constante, lo vamos a transformar en C mayúscula, que está aquí. Entonces nos queda que T menos TA es igual a C, número de Euler, a la KT. Y por último nos queda que la temperatura es igual a C, a la E, C por E, a la KT más A. Esto tiene distintos usos, siendo el principal el hecho de que tenemos una nueva forma de... Ah, disculpe, ahí está. Tenemos una manera de identificar el cambio de temperatura respecto al ambiente. Entonces, T significa temperatura del objeto. TA es la temperatura del ambiente. T es tiempo. La C es la constante que nos venimos cargando. Y K es el ratio de cambio específico del material junto con la C y la K. Estos son los que determinan principalmente el funcionamiento de esta ecuación, ya que TA no influye tanto como queremos, o sea, más que nada nos ayuda, pero los principales factores que cambian son estos dos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos una barra de acero que está a 20 grados centígrados, se introduce a una olla de agua hirviendo. Después de un segundo, su temperatura aumenta a 22 grados Celsius. Entonces, los datos que tenemos es que la temperatura del objeto es 20 grados. Como es agua hirviendo, la temperatura de agua hirviendo a presión atmosférica normal de una atmósfera es de 100 grados centígrados. Además, su temperatura aumenta a 22 grados Celsius en un segundo. Esto nos va a venir útil para después. Entonces, comenzamos con lo primero. Queremos sacar algunas de las cosas en esta ecuación. Entonces, vamos a introducir con tiempo cero, ya que en tiempo cero podemos averiguar cuánto vale la C. ¿Por qué? Porque la T al valer cero se multiplica con esto y nos da un exponente cero. El exponente cero siempre va a ser 1 y 1 por C va a ser C. Entonces tenemos el valor de TA, que es 100, y el valor de T1, o sea, temperatura 1, que es el de 20. Haciendo una simple resolución de ecuaciones lineales, nos da que C es igual a menos 80. Y esto va a ser cierto para toda la gráfica. Entonces ahora nos interesa sacar el valor de la K. Para esto podemos utilizar el próximo ejemplo, donde después de un segundo su temperatura aumenta a 22 grados Celsius.
Ahora que ya sabemos que la temperatura va a ser 22, el tiempo va a ser 1, entonces el tiempo multiplicado por la K va a dar K. La temperatura del ambiente sigue siendo 100 y sabemos que la constante es igual a menos 80. Por lo que el resultado obviamente tendría que ser 22 menos 100, lo que es igual a menos 80 por E a la K, lo cual es menos 78 es igual a menos 80 por E a la K. Haciendo una simple sustitución, pasamos de este lado que estamos multiplicando, lo pasamos dividiendo y lo reacomodamos como fracción. Entonces, para quitar el número de Euler y poder averiguar el valor de K, tenemos que pasarlo al otro lado como el logaritmo natural. Entonces sacamos el logaritmo natural de esta fracción, que nos da como resultado este número de aquí, o largo, el cual no vamos a usar completo, pero es para que se sepa exactamente cuál es. Entonces, ahora por último, podemos comenzar a responder las preguntas. ¿Cuál será su temperatura en 10 segundos? Entonces, aquí ya vienen un poco las respuestas, pero podemos ver aquí dónde las sacamos. Tenemos la temperatura, la cual desconocemos, los menos 80 multiplicado por E a todo este número de aquí, más 100. Entonces, esto al multiplicarse por 10 se vuelve, simplemente le quitan un 0 y ahora simplemente es una resolución simple de ecuaciones. Es muy largo, pero simplemente al poner todo esto en la calculadora nos va a dar el número que queremos porque esto aquí ya es una constante. Al sumarle 100, pues simplemente nos da este resultado de 37.888. Por último, nos interesa el de cuánto tardará estar a 60 grados Celsius. En este no voy a saltarme tanto de los procedimientos porque no es tan largo. Eh, Como tenemos justo aquí anteriormente, tenemos el valor de la temperatura, el cual ya sabemos. Tenemos el valor de la constante, el valor específico de la temperatura ambiente, pero no conocemos el tiempo. Entonces lo que haremos será pasar el 100 restando, lo cual nos dará menos 40 y menos 40 entre menos 80 nos va a dar como resultado 0.5 positivo. Todo eso va a ser igual al número de Euler elevado a esto. Entonces el logaritmo natural pasando el número de Euler aquí se volvería el logaritmo natural. El logaritmo natural de 0.5 es igual a todo esto. Por ende, si dividimos el logaritmo natural de 5 entre esto, deberíamos ser capaces de conocer el tiempo. Y obviamente no voy a poner más decimales para no estresarlos, pero si ponemos esto en la calculadora y lo hacemos correctamente, el tiempo debería darnos 27 segundos con 0.38 milisegundos. Gracias por su atención. Y aquí termina todo. Muchas gracias y adiós.